Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a la escuela dominical y para eso pues vamos a tener una palabra de oración y así iniciamos. Oremos. Vamos a orar, hermanos. Allá atrás. Bueno, ahí por favor le avisas que vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos das de la escuela dominical. Rogamos, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas a través de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú eres fiel y tu palabra es poderosa, que quebranta la roca. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes para poder estar tranquilos, poder sentarnos a los pies de Jesucristo, cual María, y darte a ti la prioridad sobre todas las demás cosas. Te ruego, Señor, que bendigas a los hermanos que ya están aquí presentes. Te ruego por los hermanos que vienen en camino, ayúdales, apresura sus pasos y que no se pierdan de tus bendiciones en esta mañana. Nos encomendamos en tus manos, Señor, en la escuela dominical y también el servicio que vendrá después y todo lo que se ha preparado, Señor, que sea como una ofrenda de olor grato delante de tu presencia. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a iniciar con la escuela dominical y he preparado un repaso de lo que ha sido este trimestre de las lecciones de la escuela dominical que hemos visto. Primer trimestre, enero, febrero, marzo. Me acuerdo que hicimos un repaso también, abril, mayo y junio. Vamos a hacer un repaso de las lecciones que hemos visto, esperando que sea de bendición y de consejo a nuestras vidas. Así que hay que estar muy atentos. Sí, hay que estar muy atentos y yo sé que hay algunas cosas que están preparando todavía, pero esperamos que todos pues se puedan sentar un ratito y escuchar la clase. Vamos a empezar. Es el repaso del segundo trimestre y vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Voy a leer este versículo para empezar. Yo lo leo, ustedes me siguen con su vista. Hay que estar muy atentos con su Biblia para que me ayuden a leer algunos versículos por ahí que voy a ir mencionando y que no se prolongue tanto el tiempo de la escuela dominical y podamos terminar un poco antes de las 12. Sí, Efesios 4:13, yo lo leo, ustedes me siguen con su vista, dice así la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El título que le he puesto a esta lección: Dios madura a sus hijos a través de, ¿qué dice aquí? De procesos y no de atajos. No de atajos. Hoy en día, la sociedad en la que vivimos, hola, ¿qué tal? Es muy dada a esto de los atajos, ¿sí? Burlar las leyes para poder conseguir algunas cosas, en fin, y en la vida cristiana muchas veces también queremos hacer lo mismo, buscar esos atajos para llegar a ese crecimiento, a esa madurez de una manera más rápida, así como instantánea, como una sopa instantánea que metes al micro, ¿sí? Y en 3 minutos ya está lista para poderla comer, para poderla saborear. Sí, en la vida cristiana no es así. El factor tiempo es muy, pero muy importante cuando hablamos del crecimiento, de la madurez como cristianos, como hijos de Dios.
Entonces vamos a ver este repaso, la idea central, lo que queremos ver, lo que queremos aprender. La madurez espiritual es un proceso continuo mediante el cual Dios forma el carácter de Cristo en sus hijos a través de eso que no nos gustan, a nadie nos gusta, de pruebas, decisiones, correcciones y experiencias de fe. ¿Sí? Muchos podrían debatir esto y no estar de acuerdo, pero pues la Biblia es muy clara, la palabra de Dios, y nos dice otra cosa muy diferente a lo que comúnmente piensa la gente. Objetivo de la lección: recordar las principales enseñanzas estudiadas durante el trimestre, reconocer áreas en las que Dios ha estado trabajando en su vida, comprender que el crecimiento espiritual es progresivo, evaluar su condición espiritual actual, renovar su compromiso de seguir creciendo a la estatura de Cristo. Todos los objetivos se van a cumplir al ver esta lección en estos momentos. Introducción, hermanos. Cuando observamos un árbol grande y frondoso, olvidamos que hubo un tiempo en que era apenas una pequeña semilla. Nadie ve el proceso silencioso de las raíces. Nadie ve el tiempo que tomó crecer. Pero precisamente ese proceso es lo que produce fortaleza y fruto. ¿Sí? Vemos un árbol frondoso, grande, bonito, tal vez dando muchos frutos y todo, pero ese árbol no estuvo ahí de la noche a la mañana. Llevó tal vez años para que ese árbol, primero que era una semilla, saliera la plantita y creciera. Y ahora podemos disfrutar de esos árboles, tal vez que nos dan muy buena sombra. Podemos disfrutar de esos árboles, tal vez que nos dan muy buen fruto. Pero todo eso no se logró de la noche a la mañana. Llevó todo un proceso. ¿Sí? Todo un proceso para llegar a ser lo que ahora es. ¿Sí? Un proceso en el que lleva mucha paciencia, lleva tal vez inclemencia del tiempo, sufrimiento, muchas cosas que llevan a la edad madura. Así ocurre en la vida cristiana. Muchas veces queremos resultados inmediatos en nuestra vida, pero Dios trabaja en procesos. No existen atajos para la madurez espiritual. Y durante este trimestre hemos visto cómo Dios fue formando a diferentes personas y cómo esas experiencias también se aplican a nosotros. Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en acelerar nuestros tiempos. ¿Sí? Es una buena frase para recordar. Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en acelerar nuestros tiempos. Y eso va en contra de la filosofía normal de la vida, de las sociedades. Andamos todos los días bien, ¿qué? Acelerados, regidos por los tiempos. Y en ese aceleramiento de vida que llevamos, regidos por tiempos, entradas, salidas, en fin, en esa misma dinámica queremos meter a Dios, lo cual es imposible. Dios tiene sus tiempos y nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Y es algo que tenemos que comprender como cristianos, como hijos de Dios, si es que realmente queremos crecer y madurar en la vida cristiana. Los tiempos de Dios
son muy diferentes a los tiempos tuyos y míos. Así que Dios obra de acuerdo a sus tiempos, no de acuerdo al tiempo que yo quiero, que Dios me conteste, que Dios me provea, que Dios me ayude. Él tiene sus tiempos, y como dicen mucha gente, y dice la palabra de Dios también, nos da esta idea, los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Y mejor acoplar nuestros tiempos a los tiempos de Dios. ¿Para qué? Para no desesperarnos, para no amargarnos contra Dios, para no tirar la toalla y decir, no, mejor me voy, me alejo. Dios no me habla, no me contesta, Dios no me hace caso, y en fin, un sinfín de situaciones en las que podemos caer tan solo porque no entendemos que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios y que tenemos que acoplarnos a los tiempos de Él si realmente queremos progresar, no solamente en la vida cristiana, en el aspecto espiritual, sino también en todo lo demás. ¿Sí? Veamos lo que sigue. Repaso de las lecciones del segundo trimestre. Número 1. Dios nos enseña a crecer a través de nuestras debilidades. ¿Sí? Dios nos enseña a crecer a través de nuestras debilidades. Uno de los personajes que vimos fue a Pedro. ¿Sí? Un ejemplo de impulsividad. Muy impulsivo Pedro. Pero también es un ejemplo de aprendizaje. Sí, podemos criticar a Pedro que no pensaba las cosas y ya estaba decidiendo. Muy impulsivo, pero una de las cosas que tenemos que admirarle a Pedro y que tal vez se deben de conectar con nosotros es que él aprendió de todos esos errores, esas impulsividades que él tenía. Él aprendió, ¿sí? Aprendió. Y lo aprendió de esa manera porque tal vez de otra manera no lo hubiera podido aprender. Y él llegó a ser el gran apóstol Pedro, y usado tremendamente por Dios, donde miles y miles de personas se convirtieron a través de sus predicaciones. Y fue uno de los grandes pilares de los apóstoles, pero no hubiera llegado a ser así si no hubiera cometido errores. Si todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero el asunto es si aprendemos de esos errores o no aprendemos. Porque si no aprendemos, pues vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Pedro es un ejemplo, sí, de meter la pata, un ejemplo de equivocarse, de ser imprudente, de hablar precipitadamente, de actuar precipitadamente, pero es un tremendo ejemplo de aprendizaje. Él nos pone un ejemplo de que tal vez tú y yo vamos a cometer esos mismos errores, o tal vez peores errores que los que cometió Pedro, pero debemos de aprender de él, de su ejemplo, que él aprendió de sus errores. Y que no nos pase a ti y a mí, que a pesar de que estamos cometiendo un error, pues lo estamos repitiendo y lo estamos repitiendo y lo estamos repitiendo y no estamos aprendiendo nada. ¿Sí? Pedro es un ejemplo, sí, de equivocarse, pero también de aprender de sus fallas. Lucas 22, 31 al 32. ¿Quién me lo lee, por favor? Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sí, el Señor Jesucristo le está advirtiendo a Pedro: mira, Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo, no solamente a ti, sino también a todos los demás.
discípulos. Y es algo de llamar la atención. ¿Por qué Cristo, si sabía que Satanás iba a tratar de zarandearlos como a trigo, por qué no lo evitó? ¿Que Cristo no tenía poder para parar a Satanás? Pues claro que sí. Pero ¿por qué lo permitió? Exactamente. Lo permitió porque quería que ellos se dieran cuenta, ahora sí que como dicen hoy en día, de sus áreas de oportunidad, ¿no? Para que no suene tan feo. No decir errores, porque errores dicen, suena muy feo. Áreas de oportunidad. Bueno, como se llame, les da la oportunidad de que Satanás los zarandee como a trigo, para que entonces vean cuáles son sus fallas y se corrijan. ¿Sí? Podemos decir en ese sentido que Satanás es un instrumento de Dios en la vida de muchos hermanos, ¿sí? En la obra de Dios. Y Satanás pues tiene la idea de destruirnos, ¿sí? De hacernos caer, pero la idea de Dios es en permitir, es que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos. Pero Señor, es que mira, no hay necesidad que tú le permitas a Satanás que me zarandee. Yo aprendo solito, yo aprendo la lección rápido, aprendo rápido. Pues qué bueno que aprendas rápido. No vas a ser tan zarandeado como otros que se aferran a sus propias ideas y pues nomás no aprenden, ¿no? Los procesos de Dios para cada creyente son individualizados, son especializados, son diferentes en cada uno, de acuerdo a cómo Dios ve a cada uno de nosotros. No son los mismos procesos. Pedro era impulsivo, como ya dijimos, pero Cristo no lo abandonó, lo corrigió, lo restauró y lo convirtió en un instrumento útil. Podríamos decir, después de que Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces, de las maneras terribles como lo negó, podríamos haber pensado tú y yo, pues ya hasta ahí llegó Pedro, se acabó. Si no se va a poder recuperar de esa. Mas, sin embargo, lo vemos después siendo un instrumento útil en las manos de Dios, porque Él no se quedó ahí amargado. Aunque lloró lágrimas amargas, lloró amargamente, dice la Escritura, no se quedó en ese lloro amargo, sino que se arrepintió y entonces esperó la restauración del Señor y aprendió de sus errores, de sus equivocaciones. Vamos a ver otra lección que vimos, los discípulos en la tormenta. Un ejemplo de fe en medio del temor, en medio del miedo. Marcos 4:35 al 41. Marcos 4:35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose prendió el viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces
temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Que aún el viento y el mar le obedecen. Cristo sabía que iba a venir una tormenta. A propósito los llevó hacia el mar. ¿Sí? A propósito se quedó dormido mientras estaba la tormenta. Él podría estar ahí alerta. Él podría haberles dicho a los discípulos: miren, sí está la tormenta muy fuerte, pero aquí estoy yo. ¿Qué miedo van a tener? No se preocupen, siéntense ahí calmaditos, tranquilitos. Aquí estoy. A propósito se quedó dormido, porque eso complicaba más la situación. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos, Señor? Mira, estamos aquí batallando, casi nos hundimos y tú parece que no estás. Estás, pero no estás. A propósito, él estaba dormido, porque la lección que les quería dar, pues tenía que tener algo de peso. Realmente no hubiera sido una prueba para ellos si el Señor Jesucristo estuviera ahí alerta, estuviera ahí despierto, como que no hubiera tenido mucho efecto la lección que les quería dar, pero él estaba dormido, ¿sí? Entonces, las tormentas no siempre indican, hermanos, ausencia de Dios. Muchas veces son parte de su proceso para fortalecer nuestra fe. Aquí es donde muchas veces nos equivocamos. Ausencia de Dios. Dios no está en la tormenta. Estamos pasando por una tormenta de dificultades, una tormenta de pruebas, que ya sentimos que nos ahogamos y que ya sentimos que caemos al suelo y no nos vamos a levantar, y nos desesperamos y decimos: Señor, ¿dónde estás? Que no me escuchas, no ves, no te das cuenta de lo que estoy pasando. La reacción de los discípulos es la reacción de muchas veces que tenemos tú y yo. Creemos que Dios está ausente, pero Dios está ahí. Dios está ahí presente, en control de todo. Y está tan en control de todo que Él mismo está permitiendo esa tormenta de dificultades para que nosotros aprendamos, pues, a tener fe. Que realmente tengamos la fe necesaria, suficiente para creer que Él está ahí y que Él en cualquier momento va a calmar a la tempestad y no va a permitir que nos hundamos. Él la está permitiendo por un tiempo para que nosotros aprendamos a tener fe, a tener confianza en Él. ¿Qué tanto tiempo va a durar la tempestad? Pues el tiempo necesario que tú necesites para aprender a confiar en Dios. Quiere decir que entre más rápido aprendas, pues más breve será la tormenta. Entre más duro seas y rebelde, pues Dios va a prolongar más la tormenta. Dios quiere enseñarnos lecciones y va a depender de nosotros qué tan rápido las aprendamos o qué tanto nos tardemos. Entonces, cuando ya estamos en medio de la tormenta, pues ya estamos en medio de la tormenta. Hubiéramos querido que no pasara tormenta en nuestra vida, pero ya estamos ahí en medio. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Quejarnos contra Dios, amargarnos contra Dios, reclamarle a Dios por qué permite, Señor, esa tormenta? Como si fuéramos los más obedientes, como si fuéramos los más entregados. Todavía a veces nos quejamos contra Dios. Queremos que no vengan tormentas a nuestra vida. Es lo que todos queremos. Si yo le dijera, sí, que Dios me pase por una tormenta, estaría mintiendo. Nadie queremos ser pasados por tormentas.
Pero cuando Dios no ve otra opción más que pasarnos por ahí, pues nos va a tener que pasar por ahí para que aprendamos la lección. Santiago, alguien que me lea Santiago 1, 2 al 4 y Primera de Pedro 1, 6 al 7. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno puede decir, pero ¿a quién le va a dar gozo para estar pasando por dificultades? Pues Santiago dice que lo debemos de tomar como sumo gozo, porque esa es una de las formas, las maneras en que podemos sentir la mano de Dios obrando a nuestra vida, cuando nos pasa por diversas pruebas. Ahí podemos sentir el amor de Dios, la preocupación por Dios, de que Él está tan ocupado en nuestras vidas, que Él nos pasa por diferentes pruebas para que nosotros sigamos siendo transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Tener por sumo gozo porque Dios, hermano, se ocupa de sus hijos. ¿Sí? Y así como el hijo, cuando es disciplinado por su papá, siente ese amor de su papá, de que se preocupa por su hijo. Así también nosotros, cuando somos disciplinados de parte de Dios, experimentamos el amor de Dios. Como un padre que ama a su hijo y lo disciplina. Sabemos que eso es una filosofía hoy en día contraria. Si los papás piensan que no deben de disciplinar a sus hijos, porque no quieren ser papás malos, pues un papá que no ama a su hijo, pues no lo disciplina. ¿Quieres demostrarle tu amor a tu hijo? Disciplínalo cuando hay que disciplinarlo, y de las formas, las maneras bíblicas, no de las maneras incorrectas. Primera de Pedro 1, 6 al 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sí, Dios nos pasa por diversas pruebas porque somos sus hijos y Él nos ama. ¿Sí? Y esas pruebas nos van a ir puliendo en nuestra vida, como el oro, que entre más se pasa por el fuego, más puro se hace, más se purifica. ¿Sí? Así es. Continuamos. Quiero terminar antes de las 12. Los discípulos en Getsemaní, un ejemplo de debilidad humana. ¿Sí? Recientemente vimos esta lección. Los discípulos en el huerto de Getsemaní, ahí es donde se ve reflejada la debilidad humana. Mateo 26, 40 al 41. Mateo 26, 40 al 41. ¿Quién lo tiene? Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Sí. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Los discípulos estaban cansados ya. Cristo les dijo: velad, orar por mí una hora. Pues no pudieron hacerlo, les ganaba el sueño y les volvía a ganar el sueño.
Total de que el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo al final? Ya, pónganse a dormir. Ya, pónganse a dormir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él sabía que nosotros como seres humanos somos débiles, que nos cansamos, que nos da sueño, que nos da hambre. Pero el Señor Jesucristo les dio una tremenda lección a los discípulos. ¿Saben qué? Tienen que reconocer que son débiles. Para que entonces, una vez que reconozcas que eres débil, ¿qué vas a hacer? Pues depender de Dios. El cristiano que se siente fuerte, el cristiano que se siente que las puede todas, que sabe ya mucho, pues son los más fáciles que Satanás tumba, porque dependen de sus propias fuerzas, de sus propias capacidades. ¿Y qué somos los seres humanos? Unos débiles. A lo mejor usted dice, no, yo me siento fuerte, yo soy inteligente, yo tengo tantos títulos, yo he emprendido esto, lo otro y he sido exitoso. Es más, hasta me voy a dar un aplauso a mí mismo. Qué bárbaro. Como mucha gente hoy en día piensa, ¿no? Sobre todo lo he visto en los deportistas. Logré esta medalla de oro, me voy a dar un aplauso a mí mismo. Me voy a felicitar a mí mismo. Como dijo Pelé, soy un regalo de Dios a mí mismo. Sí. El hombre más humilde, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Débiles. Si tú piensas lo contrario de ti, lo siento por ti, porque si eres un cristiano, un hijo de Dios, buenas zarandeadas te va a dar Satanás. ¿Sí? Como a trigo. Hasta que aprendas la lección de que somos débiles, que somos unos necesitados de Dios. Eso es lo que realmente somos. Es la condición del ser humano caído a partir de Adán y Eva en el huerto del Edén. Somos un manojo de debilidades. ¿Sí? Y entre más rápido comprendas tu realidad como ser humano, más rápido vas a entender que necesitas de Dios. Mateo 26, 41, ya lo leímos, ¿verdad? El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, dice el Señor Jesucristo. La verdadera fortaleza comienza cuando reconocemos cuánto necesitamos del Señor. Porque soy débil, entonces ¿soy qué? Soy fuerte. Y recuerdan que vimos que Pablo le dijo varias veces al Señor, quítame este aguijón. No. ¿Sí? Entre más débil te sientas, más vas a depender de mí. Y entonces Pablo, entre más débil se sentía, más se fortalecía en el Señor. Por eso hizo lo que hizo en la obra de Dios, y Dios lo usó de esa manera, porque así a tal grado Dios le tuvo que producir una enfermedad en el cuerpo a Pablo, o permitirle una enfermedad que lo debilitaba, pero que eso lo hacía depender de Dios 24 horas al día, todos los días de la semana. ¿Qué es lo que hace un cristiano? Normalmente cuando se siente débil, pues depende de Dios y todo, y Dios contesta y Dios provee, ya se siente fuerte, entonces se olvida de Dios. Y no es hasta que otra vez se debilita, y ahí viene otra vez arrastrándose a gatas, otra vez a la presencia de Dios, para que Dios le fortalezca, y otra vez para abajo, y así estamos. Entonces Dios a veces dice, bueno, con este hijo mío no tengo otra opción más que ponerle un aguijón en la carne para que 24/7 esté dependiendo de mí. No hay otra opción.
con Él, ¿no? Con aquel otro pues es diferente, y con aquel otro y con aquel otro es diferente, ¿sí? Dios no busca personas perfectas, sino personas dependientes de Él. No querramos engañar a Dios, hermano. A Dios nadie le engaña. Tú y yo podemos engañar a otros y podemos aparentar lo que no somos, y la gente se puede ir con la finta. Pero a Dios nadie le engaña, porque Dios sabe todo, Dios ve todo. Entonces, no perdamos el tiempo de tratar de aparentar delante de Dios que somos perfectos, porque Dios sabe que no somos perfectos. Entonces, no podemos engañar a Dios, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es tratando de engañarnos a nosotros mismos, vendiéndonos a nosotros mismos una mentira. Y lo peor de todo es que muchas veces nos creemos nuestras propias mentiras. Y eso es lo peor. Eso es lo peor. Dios no busca personas perfectas, sino personas dependientes de Él. Acuérdese de eso. Número 2, Dios nos enseña a poner las prioridades correctas. Un ejemplo de prioridades, Marta y María. ¿Sí? Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira, María escogió la mejor parte. La comunión con Cristo debe estar por encima de las ocupaciones. ¿Y cómo nos cuesta trabajo entender eso? ¿Sí? Nos ocupamos con muchas cosas. Y aquí también pasa en los servicios que hacemos especiales de aniversario, del 42 aniversario. No sé cuántos andan ahorita allá afuera, cuáles Martas. Y aquí vemos muchas Marías a los pies de Jesucristo, aprendiendo una lección, ¿no? Somos tendenciosos a eso. Somos tendenciosos a ocuparnos con muchas cosas. Y Marta no entendía eso. ¿Sí? ¿Es pecado trabajar? ¿Es malo trabajar? ¿Echarle ganas? No. Y Dios nos dice, nos manda que debemos trabajar y echarle ganas y todo eso. Ese no era el problema. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que el Señor Jesucristo había llegado a esa casa. ¿Sí? Y ya no era tiempo de trabajar. Era tiempo de atender al Señor. Y María hizo la parte correcta, adecuada, de sentarse a los pies del Señor. Y Marta preparando la comida, preocupada que ya llegó el Señor y que los platos están sucios y cómo le voy a dar de comer ahí. Y entendemos su preocupación y de su querer servir al Señor de la mejor manera posible, pero ese momento no era tiempo para trabajar, era tiempo para estar en comunión con Dios. ¿Qué vimos el domingo pasado en la predicación? Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a la gente que marche, que empiece a caminar hacia el mar. Pero Señor, pero es que si o sea, ¿qué plan tienes o qué? No entendemos. ¿Por qué quieres que caminemos hacia el mar rojo? Caminen y entonces verán milagros. Si no empiezas a caminar, nunca verás el mar abierto. ¿Sí? Era tiempo de caminar. No era tiempo de orar. Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Camínenle. ¿Sí?
Era tiempo de poner acción, ahí sí. Era tiempo de trabajar, era tiempo de echarle ganas, era tiempo de caminar. Y entonces verás milagros. Pero aquí era otra situación. El Señor Jesucristo había llegado a esa casa y no era tiempo de trabajar. Era tiempo de estar ahí con el Señor. Y Cristo le dijo a Marta, mira, María ha escogido la mejor parte. Y eso, hermano, es un gran ejemplo de prioridades. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Sí? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Está en el Señor? Qué tremendo es que tengamos la suficiente madurez cristiana para poder discernir cuándo es tiempo de trabajar y cuándo es tiempo de sentarnos. ¿Sí? ¿Cuándo es tiempo de orar y cuándo es tiempo de poner manos a la obra? Hay hermanos que se la quieren pasar siempre orando y no hacen nada por el Señor. Como que quieren que Dios les haga todo, ¿no? Entonces hay tiempo de orar, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de sentarnos, de escuchar la predicación, hay tiempo, todo tiene su tiempo. Pero discernir los tiempos, cuando es momento de hacer tal o cual cosa, eso, hermano, requiere madurez cristiana, crecimiento. Porque si no, vas a andar perdido, como Marta andaba perdida. Y Cristo, pues, la tuvo que poner en su lugar. Ella, tu hermana, ha escogido la mejor parte. Una cuestión de orden, de prioridades. El joven rico, también, un ejemplo de orden de prioridades. Mateo 19, 21 al 26. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo al joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente estará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvado? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, Hasta ahí está bien. Mira, en pocas palabras, el joven tenía muchas posesiones. Vende todo, da a los pobres y sígueme. Pues se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Orden de prioridades. Para él su prioridad era el dinero, era el materialismo, eran sus posesiones materiales. Sus posesiones materiales eran más importantes que seguir al Señor. ¿Sí? Había algo que ocupaba el lugar de Dios. En este caso, sus riquezas. La transfiguración, otro ejemplo también de orden de prioridades. En Marcos 9, del 1 al 8, ahí vemos esa situación. ¿Cuánto tiempo me falta? Se los voy a platicar rápidamente. El Señor se transfiguró, y ¿quiénes aparecieron ahí de repente junto con el Señor? Moisés y Elías. ¿Y qué dijo Pedro? Porque no sabía lo que estaba diciendo. Vamos a hacer una enramada, uno para cada quien. ¿Sí? Estaba desordenado en sus prioridades. Estaba poniendo a Cristo al mismo nivel que Elías, al mismo nivel que Moisés. ¿Quiénes fueron Elías y Moisés? Grandes, pero grandes.
personajes para Israel. No fueron cualquier persona, pero aún así, aunque fueron grandes, no eran más grandes que Cristo. No tenías por qué poner a Cristo al mismo nivel que ellos. Tuvo que venir una voz del cielo que les dijo: este es mi hijo, a él oíd. No a Moisés, no a Elías, a él oíd. Le tienes que dar la prioridad a él. Si tienes que escoger entre Moisés, Elías y Cristo, es Cristo la preeminencia. Cristo es la prioridad. No hay persona más importante que Cristo. ¿Sí? Él es el Dios verdadero. Cualquier otro personaje no es más importante que el Señor. Pero ¿cómo actuamos muchas veces nosotros como cristianos? Muchas veces nosotros como cristianos le damos más importancia a otras personas. Le damos más importancia al jefe que nos paga el sueldo. Muchas veces el jefe es más importante que Cristo. Le damos más importancia al ídolo, cantante, actor de Hollywood, o al deportista, ni se diga hoy con el mundial. ¿Sí? Messi será más importante que Cristo. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ese yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? La selección mexicana no va a jugar en domingo, la selección mexicana, para traerme aquí una pantalla y poner el juego mientras estoy yo predicando. Poner al mismo nivel el juego y la palabra de Dios. Porque eso es lo que estaba diciendo Pedro. Y tuvo que venir la voz de Dios Padre decir: a él oíd. No le pongan oído a otras personas, nada más a él. ¿Sí? Orden de prioridades. Y cuando pasó esto de la transfiguración, los discípulos, cuando volvieron en sí, levantaron la vista, ¿a quién vieron ahí al final? Nada más a Jesús. ¿Dónde quedó Elías? ¿Dónde quedó Moisés? Allá en la historia atrás. A final de cuentas, hermano, solamente vas a tener a Cristo. ¿Sí? Si tú pones tu fe en alguien más, ese alguien más se va a morir y ahí se terminó. El único que vive y seguirá viviendo y estará disponible para ti y para mí es el Señor Jesucristo. A Él tenemos que darle la prioridad. La madurez espiritual consiste en aprender a mantener a Cristo siempre en el centro de nuestra vida. Las prioridades correctas producen crecimiento espiritual. Espero, hermano, que me haya dado a entender con esto del orden de las prioridades para que lo practique en su vida. Número 3, Dios nos enseña a caminar por fe. Pedro caminando sobre el agua, qué tremenda experiencia, ¿no? Decía la vez pasada cuando vimos esta lección, pues por lo menos Pedro se atrevió a levantarse del banquillo y salirse de la barca y empezar a dar los mismos pasos. ¿Hasta dónde le duró la fe de Pedro? Pues no sé cuántos pasos daría, pero le alcanzó para algo. Sí, dio unos cuantos pasos ahí sobre el agua, pero cuando dejó de mirar a Cristo y puso su vista en las circunstancias, esas circunstancias que lo amenazaban de quererlo hundir, pues lo hundieron. Y ahí estaba la mano de Cristo ahí para sacarlo, salvarlo de ser ahogado, ¿no? Las circunstancias, hermanos, nos pueden ahogar o podemos pasar por encima de ellas. Todo depende en quién tengamos puesta nuestra mirada. Cristo, mientras Pedro miraba a Cristo, caminaba sobre el agua. Pero cuando dejó de mirar a Cristo y se fijó en las circunstancias lo hundieron. O sea, hay un montón de circunstancias, hermanos, en nuestra vida que nos quieren hundir, que nos amenazan con ahogarnos. Pero mientras tengamos nuestra mirada en Cristo, vamos a pasar por encima de ellas. Si no, esas mismas circunstancias nos van a querer ahogar,
nos van a hundir. Bueno, eso usted lo puede leer después en Mateo 14, 29 al 31. Mientras Pedro miró a Cristo, caminó por encima de aquello que normalmente lo hundiría. Y decía esto: ¿por qué nada más Pedro fue el único que se animó a dar esos pasos de fe? ¿Por qué los demás discípulos que estaban en la barca no se bajaron también de la barca? Al final de cuentas, pues Pedro salió el regañado. ¿Sí? ¿Y los demás? Ay, Pedro, ya ves cómo eres de imprudente. Ya te regañaron. ¿Y ustedes qué? Se quedaron ahí sentadotes. A mí la fe por lo menos me alcanzó para dar unos 2, 3 pasitos. ¿Pero ustedes qué? Ni se movieron de ahí. ¿Sí? Y así va a ser. Tenemos que atrevernos a confiar en el Señor y poner nuestra fe, nuestra mirada en Él. Pero ¿sabe qué va a pasar? Que puede ser que la tentación nos gane, que la incredulidad de repente llegue a nuestra vida y nos empecemos a hundir. Pero vale más intentarlo que quedarnos ahí sentados. Vale más correr el riesgo. No va a pasar de una regañada que nos dé el Señor, pero va a ser una regañada para nuestro propio bien. Es una llamada de atención, ¿sí? Aunque nos diga hombres de poca fe, pero estamos en el proceso de confiar en el Señor. No nos quedamos ahí sentados como los otros discípulos que ni siquiera se atrevieron tan solo a dar un solo paso de fe. Y admiramos por esa razón a Pedro. A ver, la viuda pobre, entrega total. La verdadera consagración no se mide por cuánto damos, hermanos, sino por cuánto nos entregamos. La viuda pobre pues dio todo su sustento, 2 blancas, que era en comparación con todas las monedas pesadas, ruidosas que entregaban todos los demás. Pero Dios no se fijaba en el dinero, quién daba, cuánto daban. Más bien se fijaban en el corazón que tenía entregado a Dios. Y esta viuda fue la que dio más, porque dio de todo lo que ella tenía. Y aquellos ricachones daban solamente de lo que les sobraba. En cuestión de entrega, pues ¿quién entregó más? Pues la viuda, porque ella entregó su corazón, su vida, todo. ¿Sí? Dios no está, hermano, para que le demos las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestro dinero, las obras de todo. Dios está para que le entreguemos todo, el 100%, no el 10%, como estamos tan acostumbrados al diezmo. Dios quiere el 100%, no nada más el 10%. Dios quiere el 100% de ti y de mí. Dios no se conforma con las obras. Sí. Siguiente. La higuera estéril. Juan 15:5 parte dice esto: el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Dios espera una vida fructífera y no de apariencia religiosa. Como decíamos en esa lección, el Señor Jesucristo fue a buscar fruto en esa higuera. ¿Por qué Cristo tenía la esperanza de encontrar fruto en esa higuera si no era tiempo de higos? No era temporada. Pero ¿qué fue lo que le llamó la atención como para ir y tener la esperanza, la expectativa de encontrar fruto en esa higuera? ¿Se acuerdan? Tenía hojas. Y mientras tuviera hojas, había la esperanza de que esa higuera tuviera fruto. Si la higuera estuviera pelona sin ninguna hoja, ¿qué expectativa se podría tener de que se pudiera encontrar fruto en esa higuera? Pues ninguna, no tiene hojas, no hay manera. Pero esa higuera, a pesar de que no era tiempo de higos, tenía hojas todavía.
Quiere decir que se podía encontrar todavía higos ahí. Pero Cristo no encontró ninguno. Se decepcionó. Claro, usted y yo, hermanos, somos como higueras que tenemos hojas. ¿Y sabe cuál es la expectativa de Cristo de usted y de mí? Si somos higueras con hojas, o sea, si somos cristianos, somos hijos de Dios, ¿qué es lo que espera de ti y de mí? Que demos fruto. El fruto del Espíritu Santo se tiene que ver en nuestra vida, porque somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, Cristo no está esperando ningún fruto, ni se va a decepcionar. ¿Sí? Pero por cuanto somos higuera, o sea, somos hijos de Dios, Él espera encontrar en nuestra vida fruto. Es lo que se espera del cristiano. Dice por ahí un versículo: por sus frutos los conoceréis. La fe madura siempre produce fruto. Y número 4, para terminar, el propósito de Dios es formar el carácter de Cristo en nosotros. Durante todo este trimestre hemos aprendido que Dios usa las tormentas, Dios usa las pruebas, Dios usa nuestras debilidades, Dios usa las correcciones, Dios usa las decisiones difíciles. Porque su propósito final no es simplemente hacernos más felices, sino hacernos más semejantes a Cristo. Romanos 8, 28 al 34. A ver, se lo voy a leer rápidamente. Romanos 8. Espero que sí tenga Romanos, mi Biblia. Romanos 8, 28 al 34. Se lo leo rápidamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahí sigue la escritura. Vamos a continuar. Ilustración: José. José pasó por el pozo, por la esclavitud, por la cárcel, antes de llegar al palacio. Dios no trabajó por atajos en la vida de José. Trabajó por procesos. Y esos procesos formaron el carácter que José necesitaría más adelante. Dios prepara a sus siervos antes de promoverlos. Hermanos, ¿cómo hubiera estado el asunto, hermano? Si Dios se hubiera llevado a José desde su casa, un hijo mimado, con túnica de colores, que no desperdiciaba la oportunidad para decirle a sus hermanos: hey, ustedes un día van a estar aquí a mis rodillas, incluyendo también a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo la ven? Si Dios lo hubiera llevado desde ahí al palacio de Faraón, ¿qué hubiera hecho el pobre José? Hubiera sido un tremendo fracaso. Pero lo tuvo que pasar por el pozo, lo tuvo que pasar por la cárcel, por la esclavitud, y no salía de una cuando ya caía en otra. Señor, ¿dónde quedaron mis sueños que tú me revelaste? Está pasando todo lo contrario, lo que tú me has dicho que vas a hacer de mí. Un vil, miserable esclavo. ¿Cómo voy a estar en un lugar alto si estoy en lo más bajo? Pues Dios lo tuvo que llevar a lo más bajo para llevarlo a lo más alto. Sí, todo un proceso para que entonces Él pudiera ser usado por Dios para salvar a mucha gente. Sí. Siempre, hermano, recuerde el ejemplo de José. Cuando usted no entiende nada de lo que está pasando en su vida, de plano no entiendo nada, Señor, acuérdese de José. ¿Sí? Dios tiene grandes cosas para usted en el futuro, pero tiene que pasar por un proceso. Y los procesos a veces son difíciles, dolorosos, pero la recompensa
hermano, es grande. Dios prepara a sus siervos antes de promoverlos. Conclusión, hermanos, cuando un escultor trabaja una piedra, cada golpe tiene un propósito. La piedra no entiende el proceso, pero el escultor sí lo entiende. Y muchas veces nosotros tampoco entendemos todo lo que Dios está haciendo, pero podemos descansar en esta verdad. Él sigue obrando, Él sigue formando, Él sigue perfeccionando. Como dijo el apóstol Pablo, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sabemos que todavía no hemos llegado a la meta, pero gracias a Dios ya no somos los mismos, porque Dios sigue trabajando en nosotros. La madurez espiritual no es llegar rápidamente, sino permitir que Dios complete su obra en nosotros. Preguntas para que ustedes pues reflexionen en esto. ¿Qué lección fue de mayor bendición para usted durante este trimestre? ¿Qué área de su vida ha estado formando Dios? ¿Qué obstáculos ha tenido que vencer para crecer espiritualmente? ¿En qué necesita depender más del Señor? ¿Qué decisión necesita tomar para seguir creciendo a la estatura de Cristo? Aceptar los procesos de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, en nuestra vida a través de esta lección? Aceptar los procesos de Dios. No desanimarse de las pruebas. Mantener a Cristo como prioridad. Caminar por fe y no por vista. Continuar creciendo espiritualmente. Hermanos, el Dios que nos llamó sigue trabajando en nosotros. Él no abandona las obras de sus manos. Por eso avancemos con confianza, porque el mismo Dios que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sigamos creciendo a la estatura de Cristo. Bueno, vamos a orar. Bendito Señor, espero que estas lecciones que vimos en este segundo trimestre del año pues hayan sido de mucha bendición, edificación, de crecimiento para nuestra vida. Te pido, Señor, que esta tu iglesia la sigas haciendo crecer y madurar a la estatura, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, el servicio a continuación que dedicaremos a ti en este 42 aniversario de nuestra iglesia. En nombre de Cristo te damos las gracias. Amén.